RCR, la red que comunica y une al Perú. Ya estamos en contacto con el señor Gonzalo Tamayo, socio del grupo Macroconsur. En su momento ha sido ministro de Energía y Minas. Qué gusto saludarlo, señor Tamayo. Muy agradecido por compartir esta comunicación con RCR. ¿Qué tal, José? ¿Cómo están? Bien, señor Tamayo, hemos tenido una comunicación hace unos instantes que la compañía MMG ha suspendido la producción de minas Las Bambas ante la imposibilidad de operar debido a los constantes bloqueos del corredor minero. ¿Ya se estaría confirmando esta situación? Bueno, es lamentablemente una crónica de una cosa ya anunciada, ¿no? Porque hace probablemente 3 semanas la empresa dijo que si continuaban las restricciones para asegurar una operación normal, no le quedaba otra cosa que comenzar a parar a partir del 15 de diciembre, y hoy es 15 de diciembre. Entonces, definitivamente es lamentable que lleguemos a una situación como esta, porque, digamos, la mina de Las Bambas hoy representa prácticamente el 75% de la producción de Apurímac. Entonces, pensemos un momento qué sucede con un departamento en el cual 75% de la producción deja de ser aportada. Las Bambas si uno mira la minería de cobre, es 16%. Si uno mira el sector minero, es como 9%. Si uno mira la economía nacional, pesa alrededor de 1%. Puede parecer poco, pero pensemos, repito, en lo que mencioné al inicio, 75% del PBI de Apurímac. En efecto, lo que usted señala, señor Tamayo, es relevante, ¿no? Porque en los últimos meses hemos escuchado un conjunto de versiones que, más que informar, han estado desinformando, ¿no? Y en algunos casos con cierto nivel de manipulación, ¿no? Usted acaba de trabajar un informe muy interesante, el impacto económico y social en Las Bambas, ¿no? Y lo que usted acaba de revelar hace un instante, lo que constituye el Producto Bruto Interno per cápita y la mejora en los ingresos de la población, ¿no? En términos, o sea, de economía y en términos sociales, ¿no? ¿Qué es lo que significa en estos momentos Las Bambas, ya no solamente para Apurímac, para el país en generación de empleo, ¿no? En impulsar el desarrollo, ¿no? Y sobre todo, ¿no? En apalancar la economía macrosur, ¿no? Correcto. Por ejemplo, si uno mira la inversión que tiene la mina de Las Bambas, son más o menos $10.000 millones de la construcción, más lo que se ha venido haciendo después. Eso es casi 1.5 veces lo que se va a invertir en la línea 2 del Metro de Lima. Es 1.6 veces el proyecto minero de Quellaveco, que está construyéndose en Moquegua, o equivale a 7 veces el presupuesto de los Juegos Panamericanos, ¿no? Entonces, es un orden de magnitud. Las Bambas, por ejemplo, tiene un impacto directo e indirecto más o menos en 75.000 trabajadores. Estamos hablando de alrededor de 8.000, 9.000 directos, y por cada trabajador directo, una mina como Las Bambas tiene relación con sus proveedores, servicios, comercialización, de alrededor de 8 veces. O sea, por eso llegamos a una cifra que es bastante significativa. 75.000 trabajadores realmente dependen directa o indirectamente de la mina. Entonces, cuando uno también mira qué ha pasado, por ejemplo, con Apurímac en términos del PBI regional. Apurímac era tradicionalmente una zona relativamente pobre. Su nivel de PBI per cápita estaba probablemente en los últimos a nivel nacional. Con la incorporación de Las Bambas, Apurímac da un salto significativo y hoy se ubica entre los 10 primeros departamentos. El número exacto te lo doy en un momento. En el año 2007, Apurímac era el departamento número 23 de 24 en el PBI per cápita. Al año 2020 es el número 8. Pero como tú dices, José, tiene un impacto en la región sur, y por eso a veces es importante comparar qué sucede con Apurímac y los departamentos conexos, Arequipa y Cusco. Y los indicadores de Apurímac, gracias a Las Bambas, se están acercando a los de Cusco, y en algunos casos lo pasan.
se están acercando a Arequipa. Arequipa tiene un desarrollo económico mayor, pero la diferencia en términos de esos indicadores se ha ido reduciendo en el tiempo significativamente. Ahora, otro aspecto que conviene recordarlo a propósito de esta línea de tiempo que usted está trazando y el impacto que tiene Mina Las Bambas, no solamente en Apurímac, en la Macro Sur, ¿no? Antes de que se diera en concesión este proyecto en el 2005-2006, Apurímac estaba considerada en el índice de desarrollo humano por Naciones Unidas entre las 4 o 5 localidades en el país, ¿no? En el piso, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y eso ha venido cambiando con el paso de los años, ¿no? Pero hay un tema donde poco se incide, ¿no? Es el tema de el impacto que ha tenido en la lucha contra la pobreza y pobreza extrema, ¿no? Yo recuerdo en algún momento cuando usted ha sido ministro de Energía y Minas, decía que uno de los principales componentes justamente en el nivel de inversiones, de las grandes inversiones o las inversiones de clase mundial, es atacar la pobreza y pobreza extrema. En ese sentido, ¿cómo ha incidido fundamentalmente en Apurímac para desmitificar un poco lo que se indica muchas veces y que se confunde o se malinforma a la población, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando uno ve los indicadores de pobreza de Chalhuahuacho, en general Grau y Tambobamba, ¿no? Hacia el año 2007 los niveles de pobreza podían estar alrededor de 80%. ¿Qué quiere decir esto? 80% de los pobladores de esa zona, Grau, Cotabamba, Chalhuahuacho, estaban por debajo de la línea de pobreza. En los últimos indicadores de evolución de este indicador, al año 2018, ese nivel de pobreza, como digo, de alrededor de 80%, se ha reducido. Sigue habiendo pobreza, por supuesto. Nuestro país es difícil, la mina lleva pocos años operando, pero ese nivel de pobreza que venía como de 80%, hoy puede estar en el orden de 30-35%. Se ve una reducción significativa del nivel de pobreza en toda la zona de Chalhuahuacho, Grau, Cotabambas, ¿no? Por ejemplo, si uno miraba hace 12 años el mapa distrital de Apurímac, probablemente Abancay, por supuesto, tenía los menores niveles de pobreza. Y el resto de distritos del departamento, probablemente conforme más se acercaban hacia la zona sur, hacia la zona de Las Bambas, era donde los niveles de pobreza eran más altos. Hoy esa realidad ha cambiado, ¿no? La zona sur, que es, repito, Grau, Cotabambas y la parte de vinculación a la mina, es la que ha reducido la pobreza en mayor medida. Si uno compara, por ejemplo, algunas de las cosas que se han hecho en el desarrollo del proyecto, ¿no? Porque una característica particular es que hubo un fondo social inicial mientras se realizaba el proceso de construcción de cerca de 280 millones de soles. Una vez que la mina entra en operación, operó, por ejemplo, las regalías contractuales, que son una característica particular de Las Bambas. No todos los proyectos mineros tienen una contribución tan importante como Las Bambas, es del 3% de las ventas, que se distribuye como si fuera el canon. Eso ha sido del orden de 1.100 millones de soles, y el año 2021 esto debe ser del orden de 350 o 400 millones. ¿A cuánto equivale eso, José, para dar una idea? O sea, con ese dinero, ¿qué se puede hacer, para ponerlo en términos equivalentes? Ese dinero puede financiar 370 kilómetros de vías asfaltadas, puede financiar 6 hospitales. Ese es el tamaño de la inversión. Lamentablemente sí hemos visto pues situaciones en las que nuestros gobiernos regionales y nuestros gobiernos locales no han utilizado esos recursos en proyectos que son realmente los que la población necesita, o a veces se han fragmentado. En muchos casos pueden estar incompletos, en otros casos el ritmo de ejecución es lento, cuando también tenemos que decir que en algunos casos ha habido corrupción. Así es, ese es el problema, señor Tamayo, en cuanto a la no buena utilización de este canon según estas cifras que usted nos da. ¿Desde cuándo se podrá apreciar esta afectación de si es que se mantiene esta paralización de la minera Las Bambas en las poblaciones que están vinculadas en esta zona de influencia? Yo creo que algunos efectos van a ser inmediatos y otros efectos van a ser un poco más paulatinos.
¿A qué me refiero? En el momento que la empresa decida comenzar a parar sus operaciones, y esto seguramente tiene una secuencia de cómo van reduciéndose, molienda, cómo reduciendo el carguillo, voladura, los servicios de personal, todo el aprovisionamiento para el personal. Esto, cada día que pase, se va a notar más, ¿no? Porque efectivamente, si la mina toma la lamentable decisión de tener que parar, eso va a significar que va a comprar menos, va a contratar menos mano de obra, va a tener que cortar a sus proveedores, pero también va a comenzar a tener menos ingresos para pagar regalías y pagar impuestos. Entonces vamos a comenzar a ver, yo diría, y cada día va a ser mayor el efecto. Ahora, ¿y cuáles van a ser o podrían ser los riesgos, señor Tamayo, para el corredor minero del sur? No olvidemos que ahora estamos centrándonos la atención en Mina Las Bambas, ¿no? Que está ubicada en Cotabambas, ¿no? Que tiene como área de influencia Charhuahuacho, ¿no? Muy cercano a Fuerabamba, ¿no? A los distritos de Mara, Coyurqui, Jaquira, ¿no? Cotabambas, Tambobamba, ¿no? Pero si le damos una mirada, un trazo al corredor minero del sur, ahí hay proyectos importantes. Uno de ellos es Hadday, ¿no? Que además ya está listo justamente para ingresar en operaciones, ¿no? Si avanzamos un poco más, tenemos que mirar Antapacay, ¿no? En Espinar, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? ¿Cuál puede ser el riesgo si es que no se le da una mirada real y una mirada responsable desde el gobierno, desde el Estado para el tratamiento de estos problemas? José, lamentablemente estos riesgos exceden, yo creo que el corredor, y afectan de manera significativa a la imagen que tenemos como país minero. La geología nos ha dado recursos naturales que debemos aprovechar. La cordillera de los Andes los tiene, pero una situación donde la continuidad de las operaciones se afecta de la manera como se está afectando, por supuesto va a tener signos de interrogación y dudas sobre los proyectos cercanos. Tú has mencionado Constancia, que está en operación, por supuesto, pero quiere crecer. Estás mencionando también operaciones de Glencore que están en la zona de Espinar, y por ejemplo ahí el proyecto Corocohuayco sí está atrasado, ¿no? Y probablemente pueda atrasarse un poco más, con lo cual la región en su conjunto, y acá yo tengo un comentario como cusqueño, Las Bambas está en Apurímac, pero algunos de los proyectos que he mencionado están en Cusco, con lo cual la pérdida de canon y la pérdida de empleo también se va a dar en Apurímac y ojalá no en proyectos cercanos que están más en la zona de Cusco. Ahora, y finalmente, señor Tamayo, se ha emitido un reciente comunicado de parte de la Presidencia del Consejo de Ministros invocando también a que retome el diálogo, ¿no? Es muy importante el diálogo porque mediante esto se pueden limar una serie de asperezas y entender mayormente el problema. ¿Usted cree que se pueda revertir esta situación con el diálogo? Yo diría que desde que está el gobierno del presidente Castillo en funciones, la actitud a la forma como se debe realizar el diálogo entre la empresa y las comunidades probablemente ha tendido a desbalancear el derecho a la protesta con el derecho a la libre circulación, o al confundir que situaciones de protesta pueden ser realizadas cometiendo delitos y que esos delitos no están siendo adecuadamente perseguidos. Creo que hay una deficiencia en la forma como el Estado está restringiendo su obligación de hacer cumplir la ley. Nadie cuestiona que ningún conciudadano tenga derecho a la protesta, pero ese derecho a la protesta, por supuesto, tiene que ser contemplado con los derechos de los demás. Bien, señor Gonzalo Tamayo, ha sido sumamente grato conversar con usted. Le agradecemos la deferencia que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a seguir conversando, naturalmente, de estos temas de interés, ¿no? Y qué importante es que se den a conocer qué beneficios, ¿no? Da la minería formal, la gran minería, ¿no? La que aporta con
recursos, canon, regalías, pago de rentas, ¿no? Porque estamos frente a una narrativa que no solamente confunde, ¿no? Sino manipula, ¿no? Y eso es uno de los grandes riesgos que estamos viviendo en el país, ¿no? Y José, tú has escuchado y hemos visto al gobernador regional de Apurímac poniendo claramente en evidencia cuál es el perjuicio que se genera para su presupuesto, para el presupuesto del gobierno regional, una situación de paralización de la mina Las Bambas. Circunstancia similar se va a apreciar en los gobiernos locales, ¿no? Que reciben recursos de regalías y recursos del canon. Y eso, por supuesto, va a hacer que se limite la respuesta de servicios que tiene que dar el Estado o los gobiernos locales y regionales a los ciudadanos. Muy agradecido por la gentileza que ha tenido con RCR. Un fuerte abrazo, felices fiestas, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.